Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Víctor Hugo Salazar y soy diácono permanente en la diócesis de London en la provincia de Ontario, en Canadá. Hoy quiero dar una bienvenida a todas las personas y las parejas que llegan a este espacio virtual de Diaconando TV, Vida Matrimonial, el Diácono Recomienda. Hoy tendremos nuestra segunda entrega acerca de la oración conyugal. En el primer video estudiamos por qué la oración conyugal es tan importante en la vida de la pareja y también vimos 4 acciones vitales mediante las cuales la pareja puede crecer en intimidad. En ese video estudiamos las 2 primeras, que es aprender a contemplar al cónyuge y aprender a escucharlo con atención. En este video vamos a estudiar la tercera y la cuarta, que es perdonar a su cónyuge y orar con y por su cónyuge. Vamos a continuar con el libro del Deacon James Keating, la oración conyugal. En el primer video les dejé la información para todas las personas que estén interesadas en adquirir el libro para comprarlo en línea. También les propongo que si después de escuchar estas charlas ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor las dejen en los comentarios del video y en el próximo video pues trataré de responder sus inquietudes. Pues yo creo que ya no es más, empecemos con nuestro tema para el día de hoy, que está súper interesante. Cuando empezamos a hablar del perdonar al cónyuge, nos encontramos que cuando nosotros no dominamos las 2 primeras virtudes que vimos en el primer capítulo, que es contemplar con gratitud al cónyuge y escucharlo con atención, entonces nosotros corremos el peligro de que en algún momento nosotros, por determinadas circunstancias, nos aislemos el uno del otro. Cuando hablo de circunstancias es cuando uno de los cónyuges le causa una herida al otro. En consecuencia, el perdón deberá ser ofrecido para poder restablecer la unión entre los esposos. Perdonar a su cónyuge porque ha cortado como la comunicación, porque lo ha herido, significa reconocer que hay ciertos comportamientos o acciones que constituyen una amenaza para la intimidad de los esposos. Y cuando hablamos de intimidad, hablamos de que la intimidad implica que vivamos en un ambiente marcado por un intercambio maduro y sincero, donde nosotros podamos mostrarnos el uno al otro los movimientos afectivos de nuestro corazón. Entonces hablamos de que la intimidad es una forma de comunión que sucede como consecuencia de que los cónyuges se entregan el uno al otro como un don que Dios les da. Cuando la intimidad queda socavada, la comunión de los esposos se pierde por el abandono de uno de ellos, y es por eso que esa comunión debe ser recuperada a través del perdón. El proceso de recuperación de la intimidad a través del perdón puede ser muy doloroso, ya que implica recibir en el corazón a la misma persona que lo ha herido a uno. Recordamos aquí las palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 44, cuando Él nos exhorta a amar a nuestros enemigos, cuando Él nos dice, amen a los que los persiguen. Entonces en estos momentos es como si ese cónyuge que nos ha herido en cierta manera se hubiera convertido en nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque ese cónyuge se olvidó de que ya son 2 formando una sola carne, y él actuó siguiendo sus propios intereses. Él escogió yo en lugar de nosotros, y al hacer esto pues le causó un dolor a usted que no es justo. Nos encontramos también que a pesar del dolor que usted siente, este dolor no debe ser lo que defina su matrimonio. Lo que define el matrimonio es la autenticidad de los votos que ustedes intercambiaron el día de su matrimonio. Es la esperanza del sí que ustedes se dieron ese día como un compromiso para toda la vida. Y en última instancia
el hecho de tener a Cristo como parte central de su matrimonio es lo que en verdad define el matrimonio. Cuando el perdón es necesario, es fundamental invocar a Cristo y permitir que Él le done su gracia para que usted pueda incorporar el daño que su cónyuge le ha causado al amor que usted siente por él o ella. Estos lugares donde está la herida son lugares de encuentro con Cristo mismo y también son lugares donde solo a través del poder de Dios nosotros vamos a estar en capacidad de perdonar a nuestro cónyuge. Tanto si la ofensa que ha infringido el cónyuge es una ofensa grave, como la infidelidad, o leve, como el olvidar una fecha importante o un compromiso. Cristo desea ser la persona que esté al centro de ese perdón y de esa reconciliación entre ustedes. Cristo quiere que ustedes lo invoquen como esposos y permitan que su espíritu obre en el lugar donde está esa herida y también logre que su unión de esposos sea cada día más fuerte. Entonces nosotros corremos un peligro y es que si nosotros no le entregamos nuestra tristeza a Cristo, es muy fácil que nosotros empecemos como a meditar y actuar a partir del dolor que nosotros sentimos. Y por lo tanto es como si la tristeza o la aflicción que ese dolor nos provoca se convirtiera en una nueva identidad. Y esa nueva identidad y ese dolor puede reemplazar la vocación de los esposos. Es como convertirse en una nueva vocación por la fuerza de la costumbre. Cuando usted invita a Cristo al sufrimiento que está pidiendo ser sanado, esas heridas ya no lo definen a usted, porque lo que nos encontramos en ese momento es que las obras de Cristo en esa situación que usted está viviendo lo que definen su matrimonio. ¿Y cuáles son las obras de Cristo? Primero que todo es la sanación de esa herida, y la segunda es el hecho de poder usted llegar a tener la capacidad de perdonar a su cónyuge. Y entonces vemos que cuando la vida está determinada por esa fuerza de la curación de Cristo, ello produce en la persona paz interior. Y no importa qué tan difícil sea la situación, mientras nosotros invitemos a Cristo a que viva en esa situación con nosotros podemos en cierta forma como honrar los votos que nosotros hicimos el día de nuestro matrimonio, que eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Cuando usted le pide a Cristo que sane una herida, le animo a que usted tenga en consideración las siguientes observaciones o las siguientes acciones, que son muy importantes. La primera es que usted ponga al descubierto su herida ante el cónyuge, y permita que el cónyuge reconozca su culpa y le exprese su dolor por haberla herido. También usted reciba ese dolor de su cónyuge, el dolor de la culpa, como una señal del amor que ella o él le tiene a usted. Usted le debe asegurar al cónyuge de que usted lo va a perdonar, de que a lo mejor usted va a necesitar tiempo para ofrecer ese perdón, pero que no hay ningún problema, de que el perdón está asegurado. Simplemente manifiéstele que usted que ese dolor es muy reciente y que usted todavía lo está sintiendo. Pero ahora aquí tenemos una situación muy especial y también muy común, y es ¿qué pasa si su cónyuge se niega a admitir su culpabilidad? Y entonces, cuando el cónyuge rehúsa reconocer que ha causado un dolor o un daño intencionalmente, entonces usted también quizás sea el momento de que usted empiece a hacer lo siguiente. Primero que todo, invite a su cónyuge a que él considere el dolor que le ha causado a usted. Esa sería la primera. Y lo otro sería
que usted empiece a orar y a ayunar de forma privada, sin decírselo a su cónyuge, tratando de ofrecer ese ayuno y esa oración para que su cónyuge se convierta. También usted puede ofrecer su participación en la Sagrada Eucaristía y ofrecerla por su cónyuge, por él o ella. Y de nuevo, usted busque a su cónyuge y pregúntele si él o ella desearía recibir su perdón. Si el daño continúa sin que haya ninguna señal de arrepentimiento, en este momento quizás es bueno que usted trate de buscar un sacerdote, un director espiritual o un terapista de pareja para que pueda obtener ayuda adicional. En este momento también es muy importante considerar esto, si el cónyuge no muestra arrepentimiento, y es cómo Dios está actuando en usted y en su cónyuge cuando éste no admite su culpabilidad. Primeramente vamos a hablar del cónyuge herido. Cristo le está pidiendo que confíe más en él, en medio del dolor que el cónyuge le ha causado y la aflicción ante la negativa de aceptar su culpabilidad o de pedir perdón. Cristo lo que lo está invitando es a que usted descanse en él, a que busque la sanación en él. También es como una invitación a tener una oración más profunda, a tener más tiempo con el Señor en oración, en la oración eucarística. Él desea estar profundamente unido con usted y Él desea sanarlo a usted desde su misma herida. Nosotros no podemos olvidar que Cristo también conoció la aflicción cuando las personas que estaban con Él lo insultaron, lo atacaron, lo maltrataron, lo azotaron, incluso lo mataron. Y vemos que estas personas en cualquier momento ellos podían haberse arrepentido y haber detenido todo lo que estaban haciendo, pero no lo hicieron. Pero a pesar de eso, Cristo desde la cruz les dio su perdón. Entonces es como si en este momento lo más importante es que si usted no está recibiendo usted no ve arrepentimiento en su cónyuge o no ve que el cónyuge le está pidiendo perdón, en cierta forma es como si él estuviera siguiendo su camino. Pero lo más importante es que en su camino Cristo esté presente. Ahora nosotros nos preguntamos cómo Cristo está actuando en ese cónyuge impenitente. Y entonces aquí nos encontramos con que el Espíritu de Dios, nosotros tenemos la seguridad de que el Espíritu de Dios ama a su cónyuge. Y tenemos también la esperanza de que en algún momento ese cónyuge va a responder y va a escuchar en su conciencia la voz de Dios. Y nosotros no podemos olvidar que la conciencia es el lugar desde donde tomamos las decisiones, honrando a lo que es la verdad y el amor. Mientras los actos de amor se unen al poder del amor de Dios, sus oraciones, el ayuno, la oración eucarística van a obrar para que se acorte la hora en que su cónyuge se convierta. Y entonces nos encontramos qué pasa si el cónyuge se niega a arrepentirse incluso después de sus oraciones, de su ayuno, del ofrecer la Eucaristía por él. ¿Qué es lo que va a pasar? De que su relación con Dios, usted se va a dar cuenta de que ha cambiado, de que usted ha crecido en intimidad con Dios. Usted se va a dar cuenta de que su cónyuge no se arrepiente, no porque usted no haya hecho lo que debe hacer, sino porque en ese momento el cónyuge no tiene la luz que debería tener para tener ese arrepentimiento. El corazón de su cónyuge, no el suyo, es el responsable si su cónyuge decide estar alejado.
Ahora tenemos una segunda consideración, y es que nosotros podemos llevarle a Cristo las consecuencias emocionales causadas por la herida y la herida misma. Entonces es como que nosotros le podamos mostrar a Cristo: mira, Cristo, esta es la herida que yo tengo en el corazón, te la ofrezco. Dele un nombre a esa herida, enséñele el dolor a Cristo, pero lo podemos hacer de esta forma: es como: contempla, Señor, mi dolor. Pero no es necesario como hablar mucho acerca del dolor, más bien es que usted pueda tener esa herida abierta y usted permita que Cristo derrame su misericordia sobre usted, que Cristo pueda sanarla a usted desde lo más dentro de su ser. Aquí nos encontramos con otra cosa, y es que cuando usted está haciendo esto, es preferible que usted tenga un crucifijo, o que usted esté haciendo adoración eucarística, o que usted esté haciendo una lectura de un pasaje de la Biblia que sea apropiado a la situación que usted está viviendo. Y aquí es muy importante que usted no minimice la herida o trate de justificar a su cónyuge. ¿Por qué? Porque lo que usted le está ofreciendo a Cristo es una herida real y el dolor es verdadero. Si Él va a sanarla a usted o a usted, Dios necesita que usted le ofrezca algo real. Dios siempre vive en la realidad y nosotros debemos hacerlo también, si es que nosotros queremos tener comunión y unidad con Él. Otro punto puede ser: continúe llevando esa herida al Señor por el tiempo que sea necesario. Y aquí tenemos una conciencia nueva, y es que nosotros siempre llevaremos las cicatrices de las heridas causadas por nuestro cónyuge. Pero esas heridas no serán lo que rijan o lo que rijan nuestra relación con él o ella. Más bien, esas heridas nos permiten reconocer que Dios nos guía en nuestro matrimonio y de que Dios ha sanado nuestro matrimonio. Es muy importante aquí saber y tener en cuenta que la sanación se logra a través de sacramentos como el sacramento de la reconciliación. También se logra cuando nosotros, en una forma contemplativa, recibimos la Sagrada Comunión durante la misa. Y también es muy importante el hecho de tener conciencia de que cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, significa que nosotros estamos teniendo una conversación profunda y sincera con Dios, que está dentro de nosotros, y que nosotros le estamos entregando a Él esas heridas que nosotros tenemos. El fin primordial de la Eucaristía es producir sanación dentro de nosotros. Otra parte muy importante es tener un director espiritual, porque muchas veces, si esa herida es muy honda, vamos a necesitar de ayuda para poder avanzar en ese perdón que tenemos que dar a nuestro cónyuge. Ahora vamos a ver el último punto, que es el punto de orar con y por su cónyuge. Entonces estamos hablando que para llegar al paso de la oración tenemos que aprender a contemplar al cónyuge, escuchar al cónyuge y perdonarlo. Esos son requisitos previos a la oración. Y es que, ¿por qué hablamos que son requisitos previos a la oración? Porque la oración constituye la experiencia más íntima que una pareja puede compartir, y por lo tanto exige un nivel más profundo de confianza. La oración es tal una experiencia que nosotros vivimos a través de la cual nosotros recibimos el amor de la Santísima Trinidad. Todo este amor que proviene de Dios solo va a entrar a nosotros si nosotros nos hacemos vulnerables, si nosotros permitimos que Dios nos ame a nosotros.
Y en cierta forma el dejarnos amar por Dios y el recibir el amor de Dios eso supone como un riesgo, ¿sí? Pero entonces ese riesgo disminuye o desaparece cuando nosotros tenemos conciencia de que nosotros, desde el momento en que nacimos en una familia y tuvimos el regalo de la fe, que la recibimos de nuestros padres, nosotros ya empezamos a tener una relación con Dios. O sea, Dios no es extraño a nosotros. Entonces, cuando nosotros podemos empezar a tener esa conciencia de esa relación que nosotros ya hemos tenido antes con Dios, nosotros nos vamos a hacer vulnerables a Él y vamos a abrirle nuestro corazón para poder recibir su amor. Entonces es como si nosotros, para este momento, nosotros ya tenemos una historia de oración. Cuando usted se casa, simplemente lo que usted hace es invitar a su cónyuge a que se una a esa historia de oración que usted ya tiene. Entonces, nosotros aquí tenemos que tener en cuenta de que nosotros también tenemos que madurar esa historia o esa forma en que nuestra oración ha crecido. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos niños. Nuestra fe tiene que haber crecido. La fe que nosotros recibimos como niños no es la fe que debemos tener como adultos, porque los problemas son diferentes, los retos son diferentes. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que procurar tener esa relación con Dios para crecer en la fe y poder ver todas estas cosas que pasan en nuestras vidas a través de la luz del Evangelio, a través de los sacramentos. Entonces, cuando usted comience a compartir su experiencia de oración con el cónyuge, usted lo empieza a hacer a partir de aquello que es familiar para usted. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden empezar a leer versículos de la Biblia, pueden empezar a rezar el rosario, pueden empezar a ir a la misa dominical, pueden hacer adoración eucarística los dos juntos, pueden tener momentos de meditación o de contemplar a Dios en la naturaleza. Entonces, recuerde que ese esposo, que usted lo está invitando a ese espacio de oración, que es un espacio de intimidad con Dios, ese esposo no va a ser extraño, porque ya desde el momento en que ustedes son novios, ustedes se han empezado a conocer, ustedes han tenido una historia de vida, quizás ya han tenido experiencias dentro del matrimonio, que usted ha aprendido a contemplar a su cónyuge, ha aprendido a escuchar al cónyuge, ha aprendido a perdonar al cónyuge, y ahora usted lo está trayendo a ese espacio íntimo de oración con Dios. En este momento nosotros podemos observar de que esa oración de los esposos simplemente lo que va a hacer es aumentar la intimidad que ustedes tienen como esposos, y también los va a llevar a tener una mayor unión entre ustedes dos. Es importante también tener en cuenta de que si nosotros miramos todos estos factores respecto a la oración, usted se dará cuenta que nunca va a empezar de ceros. Usted ya tiene una historia de oración. Ahora es como si ustedes son los que más oran, ustedes empiecen a invitar a su cónyuge a que se una a ustedes a esos momentos de oración. Ahora nosotros nos preguntamos en qué es lo que consiste la oración, y el Papa Benedicto XVI nos decía que la oración es pura receptividad. La oración representa nuestra apertura para que nosotros nos dejemos amar por Dios, y el hecho de nosotros dejarnos amar por Dios, nosotros nos dejamos amar por Dios en la situación presente de nuestras vidas.
Muchas personas piensan equivocadamente que para dejarse amar por Dios necesitan estar muy bien, necesitan estar puras, necesitan tener una disposición para acercarse a Dios. Pero lo que Dios desea es que nosotros lo busquemos y nos acerquemos a Él en la situación presente de nuestras vidas. No importa el tipo de situación en la que nos encontremos. De hecho, nuestro crecimiento espiritual está marcado grandemente cuando nosotros nos sentimos mal, cuando nosotros estamos en tentación. En esos momentos es cuando nosotros tendemos a buscar como un consuelo artificial que proviene del pecado. Y aquí recordamos las palabras del apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces lo que dice el apóstol, nosotros lo tenemos que hacer palabras de nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros tengamos situaciones difíciles, que nosotros tengamos tentaciones, la respuesta está en que nosotros debemos acudir a Dios precisamente en ese momento. Cuando usted ora en las buenas y en las malas, usted permite que Dios entre y pueda ver como la situación en la que se encuentra su corazón. Y entonces también es permitirle a Dios que entre y transforme no solo nuestro corazón, sino que también transforme nuestra voluntad, transforme todas nuestras oscuridades en luminosidades. Y entonces también nos damos cuenta de que la oración matrimonial implica recibir la vida de Dios. Nosotros estamos llamados a recibir a través de esta oración matrimonial el amor de Dios, y estamos llamados a dar ese amor a Dios. La oración es una gracia que significa que Dios nos comparte su vida y su amor y el amor con nosotros. Y por lo tanto nosotros estamos llamados a pedir el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo, ese Espíritu Santo que nos anime a nosotros a orar con alegría, con entusiasmo, a buscar siempre tener momentos de unión íntima con Dios, con nuestro cónyuge, con cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Y entonces aquí es muy importante tener en cuenta esto, que Dios nos ama tanto, que Dios permitió que su Hijo se encarnara y fuera un ser humano. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios nos ha donado a Jesús a través del amor de la Santísima Trinidad, nosotros nos damos cuenta de que nosotros no estamos solos en nuestros sufrimientos, ni tampoco estamos solos en nuestras alegrías, ya que Cristo se encarnó y por esto nadie puede decir que Dios no comprende mi dolor o Dios no comparte mi alegría. Todo lo que es humano está unido a Dios a través de Cristo. La oración es lo que permite que el Espíritu de Cristo llegue a sus sufrimientos y a sus júbilos más profundamente. La oración es un arma poderosa, ya que autoriza a Cristo a que transforme su corazón, su mente y su voluntad. En la oración, Dios quiere impregnarlo de su amor y también quiere impregnarlos a ustedes como esposos. Y ustedes van a poder notar que a medida de que ustedes caminen en la oración en un momento ustedes van a dejar de percibirla como un conjunto de palabras que ustedes dicen solo con sus labios, y ustedes se van a dar cuenta en un momento que es Dios mismo el que está hablando dentro de ustedes. Permitan que Dios habite dentro de ustedes como pareja, que Dios entre y bendiga su unión de pareja. Hemos terminado ya este capítulo. Me da mucha alegría poderlos acompañar en este camino de conocer más acerca de la oración conyugal.
Vamos a tener, creo, otros 6 videos acerca de la oración conyugal. Espero que ustedes puedan dejar todas sus inquietudes, todas sus preguntas, que si yo no encuentro las respuestas voy a buscar quién las tiene. Le pido a Dios que derrame su Santo Espíritu, ese espíritu de amor, para que ustedes puedan crecer en la virtud de la oración, para que el Señor proteja todas sus empresas, para que el Señor proteja y bendiga a sus hijos, a sus familias. Y nos vemos pronto. Bendiciones para ustedes.